Hola. Buenas tardes. Bueno, yo creo que esto de que me hayan puesto a las 4 de la tarde vamos a creer que ha sido algo casual. No que Silvia nos haya castigado precisamente a nosotras con esta hora, que como veo tiene menos éxito que la hora de la mañana. Pero bueno, vamos a intentar que no durmáis, que estoy segura de que no va a ser así. Terminábamos esta mañana con una noticia que, bueno, el sentir de la sala parecía que nos quedábamos con cierta desolación, ¿no? Era la sentencia en el caso de La Manada. Pero al mismo tiempo que nos quedábamos con desolación, yo creo que tenemos que tener un reconocimiento que no nos tiene que sorprender. Es una manifestación más del muro que nos encontramos con una justicia patriarcal que se resiste a reconocer los derechos y los avances de las mujeres y que además se resisten de todas formas, que están intentando por todos los medios evitar que se consoliden esos derechos. Y utilizan todo lo que tienen, y entre ellos es el poder de dictar sentencias, para recordarnos cada momento que no estamos como deberíamos estar o como creemos en unas ocasiones que hemos conseguido. Y al mismo tiempo, yo siempre valoro esto como va pasando y observo a lo largo de mi ejercicio profesional el gran retroceso y la gran involución que se está produciendo en la interpretación de las normas, de tal manera que no se está haciendo en beneficio de la igualdad, sino precisamente en contra de la igualdad. Y recordaba que ayer había otra sentencia menos simbólica, pero no por eso menos importante, en el que también se absolvía a 2 violadores o a 2 presuntos agresores, ya absueltos, por una violación, argumentando que la víctima no estaba en plenas condiciones porque había consumido cocaína unas horas antes. Y podemos seguir avanzando y viendo y analizando. Y tendríamos que ver y recordar, justo por esta sentencia, que hay todavía muchas manifestaciones de la violencia de género que no están reconocidas como tal en el ordenamiento jurídico español y que, por tanto, no tienen la aplicación de los beneficios que pudieran venir de la ley integral. Y que si hablamos de ley integral nos volvemos a encontrar con otro muro en la justicia patriarcal, el muro que hace que casi el 50% de las denuncias que se presentan se archivan sin realizar una mínima investigación. O cómo de las mujeres denunciantes apenas llegan al 20% las que cuentan con una orden de protección y que esa orden de protección se queda reducida prácticamente a una resolución judicial sin contenido, porque no hay recursos ni medios para una protección real y efectiva. Y podríamos recordar que el derecho a la restitución es un derecho inexistente para las víctimas de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. Y esto todo nos tiene que conducir a una cuestión clave, y es que la violencia de género tiene que seguir presente y, además, en lugar preferente en la agenda feminista, que no nos podemos descuidar, porque si nos descuidamos corremos riesgo de retroceder. Y para ese avance y para conseguir ir consolidando derechos, ir afianzándonos en nuestras posiciones, hay que ir también profundizando en el discurso. Y para eso, pues yo creo que tenemos una mesa de lujo. Tenemos una mesa, yo diría que con 2 imprescindibles, con Ana de Miguel y con Laura Nuño. ¿Por qué digo imprescindibles? Porque son 2 representantes del pensamiento feminista que nos ayudan a crecer ideológicamente, a generar un cuerpo teórico fundamental e importante y que al mismo tiempo pues nos exponen y nos dan cierto oxígeno para que sigamos, igual que ellas, en el activismo del feminismo. Yo le doy la palabra, no me gusta presentar los títulos y eso, porque si consultáis en internet lo veis, creo que son súper conocidas y que lo importante es que ellas hablen. Empieza Ana y la dejo con vosotras, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Marisa, por la presentación. Es un placer estar aquí en Fuenlabrada y he de decir que impresiona un poco el teatro pero se oye perfectamente, ¿verdad? ¡Qué sonoridad! Bueno, pues encantada y vamos a ver, el tema de la mesa es sobre la violencia en general y yo voy a hablar sobre el tema de A1 y la profunda legitimación social que tiene la violencia contra las mujeres, en concreto centrándolo más bien en la violencia sexual.
cómo forma parte del proceso de socialización, aprender e interiorizar que la violencia contra las mujeres, si tiene un componente que podamos denominar sexual, está profundamente enraizada en nuestra cultura y tolerada y legitimada. Es esta complacencia con lo que se ha llamado la debilidad masculina, las debilidades masculinas o los chicos, ya se sabe. Voy a hacer previamente un diagnóstico muy breve de lo que hemos avanzado y el momento en que estamos en el tema de la violencia contra las mujeres. Una vez le escuché a Amelia Valcárcel que era donde teníamos que seguir dando, porque tenía el patriarcado la ceja abierta y era una metáfora de boxeo. Cuando un boxeador tiene la ceja abierta en la cara, hay que seguir dándole ahí para desmoronarle. En este sentido, decía que en nuestra lucha por deslegitimar la sociedad patriarcal y mostrar su rostro tan dañino y tan injusto a la sociedad, el tema de la violencia de género era un tema en el que de los que mejor se podía poner gráficamente delante de la sociedad en general lo que son las consecuencias para todos y todas de esta violencia, ¿no? Pero haciendo este mini diagnóstico, podríamos decir que hemos avanzado mucho en los últimos años, lo hemos hecho de la mano de la ley de igualdad y de la ley de violencia, pero el diagnóstico podría ser este. Hemos avanzado mucho en la condena. Hemos pasado de una sociedad en la que se podían hacer chistes abiertamente sobre la violencia contra las mujeres a una sociedad que la condena. Todos los estamentos sociales, las instituciones, las personas, pero desdichadamente tal vez estemos instaladas en la condena, en los minutos de condena, de silencio, en qué horror, yo lo condeno, pero también esto la verdad es que ya está cansándonos y necesitamos dar un paso más a si tenemos identificadas las causas de la violencia contra las mujeres o parte de ellas, hay que ir con decisión a atacar esas causas de la violencia. Lo de la condena ya está bien, pero no es suficiente y ya es algo que puede hasta molestar por la hipocresía que puede encerrar estar condenando con tanta fuerza un hecho y no estar haciendo lo suficiente para atacar sus causas. Entonces, de esas causas, como ya dije, este es el diagnóstico. Estamos en la condena. No basta, hay que ir con decisión a atacar las causas. Y yo voy a hablar en parte de cómo esas causas están en la tolerancia, no solo, pero una parte de ello, en la tolerancia con la pornografía y la prostitución en nuestra sociedad, cuando la pornografía es un factor decisivo de socialización y legitimación de la violencia contra las mujeres, lo que no se puede mantener explícitamente en un discurso hoy como que, bueno, que se puede pegar a las mujeres, en cuanto vais a las páginas de pornografía, está absolutamente legitimado, está trivializado, está recomendado. Bueno, luego trataré ese tema. Y Laura también va a abordar estos temas y el de la prostitución. Entonces, vamos a hacer la exposición, pero verdaderamente hay que atacar estas causas. Y voy a hacerlo también, voy a comenzar con una reflexión sobre lo que es el miedo, porque puestas a identificar mitos patriarcales que legitiman la violencia contra las mujeres, pues hace tiempo hice un pequeño trabajo porque me llamaba muchísimo la atención que, siendo esta una sociedad en que las mujeres, como desarrolló la gran Susan Brown Miller en su obra Contra nuestra voluntad, el mejor ensayo que yo he leído sobre la violación contra las mujeres, que es una obra ya de 1975, un fruto tardío del feminismo radical estadounidense, y que tiene un título que es muy potente, Contra nuestra voluntad, una historia sistemática de la violación y de su legitimación,
pues en esta obra ella va a defender, lo trataré luego un poco más, que la violación es funciona de manera estructural, infundiendo miedo a todas las mujeres. ¿Respecto a quién? Pues respecto a los hombres. Pero entonces trata mucho, a la hora de abordar el tema de la violación, habla claramente de cómo el patriarcado es un sistema de dominación que se reproduce y se mantiene por el miedo que es capaz de infundir a las mujeres. Y nunca, no lo encontramos tan a menudo cuando leemos ensayos de cómo se reproduce la desigualdad entre hombres y mujeres, no se suele hablar de porque es un sistema que es capaz de infundir miedo a las mujeres. Y eso me pareció siempre muy interesante. Pero entonces, para mi estupor, ya que ya tenía el concepto de miedo y que he sido profesora de violencia de género varios años en el grado de criminología y tuve que estudiarlo mucho más en profundidad, estos textos clásicos, pues empecé a darme cuenta de que en dos lugares muy distintos me encontraba con un mito que dije, bueno, vamos a ver si es un mito, que yo partía de que lo era. ¿Cómo es posible que esté tan establecido en dos lugares tan distintos como podían ser la barra del bar de mi facultad y lugares feministas, vamos a decir, como este? Me refiero al mito de que los hombres, de alguna manera, temen a las mujeres o las tienen miedo. Acelerando un poco, ¿cómo me encontré este mito en estos dos lugares? Pues en muchas charlas que daba de feminismo, sobre todo de visiones históricas de la teoría feminista en el siglo XIX, que se preocupaba mucho del tema de cuál era el origen de la opresión de las mujeres o la causa, un tema que luego dejamos ya de lado y que llegó a llamarse el prejuicio de la causa o de los orígenes. Pero el siglo XIX estaba muy interesado en los orígenes de la violencia contra las mujeres. Y tarde o temprano siempre había una persona en el público que levantaba la mano y en su intervención decía: yo creo que la causa de que nos hayan oprimido los hombres o la causa del sistema patriarcal está en que nos tienen miedo. Igual no lo habéis escuchado nunca, pero yo me lo encontré recurrentemente, una sola mujer tal vez, y que decía, nos tienen miedo, con cara de mucha inteligencia y de mucha complicidad, y que no se la niego, pero bueno, y luego en esto entonces por un lado digo, hay en el feminismo a veces esta creencia de que los hombres en realidad es que nos tienen miedo. Y luego en la barra del bar también, sobre todo un profesor que le podría hasta mencionar que siempre me quería hablar conmigo de feminismo en vez de dejar tomarme el café tranquilamente. Y entonces siempre me acababa explicando la teoría esa de os tenemos miedo porque sabemos que sois más inteligentes, sois superiores, sois más fuertes. O sea, un discurso de la excelencia de las mujeres sin fisuras. Y que en el fondo era el que tenía también aquella feminista. Entonces la idea sería, los hombres nos han dominado y nos meten miedo porque nos dominan por el miedo, porque en el fondo ellos nos tienen miedo a nosotras. Bueno, total que pasé a estudiarlo de forma que es un capítulo del libro Neoliberalismo sexual. Pero vamos a ver, brevemente, ¿de dónde ha salido esto de que los hombres nos tienen miedo? Porque esto está actuando como factor legitimador de la violencia contra las mujeres, porque si tú demonizas a un sector de la población diciendo es un sector son temibles, las mujeres son temibles, pues estás legitimando de alguna manera el defenderte, aunque sea a través de la violencia contra ese colectivo. Quiero citar por el tema del multiculturalismo también, porque este mito del miedo de las mujeres, que es el que generó la caza de brujas, etcétera, etcétera, está en las culturas andinas también. Y
como homenaje a nuestros compañeros y compañeras de la Cátedra Marcela Lagarde que están por aquí, pues en las culturas andinas está este mito que tal vez conoceréis. Mira, y está aquí entrando Marcela, además justamente como fruto de una invocación, porque sí. Bueno, pues este mito es el mito de las vaginas dentadas y os lo cuento muy brevemente para compararlo con los nuestros. Es un mito que mantiene que había un momento en el mundo en que solo había varones, hombres. Bueno, lógico, como Adán, que también estaba solo en su día. Pero entonces un día empezaron a llover mujeres y llovieron y cayeron al suelo. Bueno, pues... pero entonces los hombres se vieron atraídos ¿a qué? Bueno, pues a introducir su pene en las mujeres, que es parte del mito ancestral, pero venían ellas con un defecto que era que tenían dientes en la vagina. Por eso es el mito de las vaginas dentadas y entonces al primero que fue a meter el pene se lo cortó la dentadura. Y esto, entonces ellos sintieron miedo, mucho miedo, y reaccionaron ante ese miedo a las mujeres de vaginas dentadas, cogiendo unas piedras muy grandes, se las tiraron a las vaginas, rompieron los dientes de las vaginas y entonces a partir de ese momento cada uno se cogió una, se la llevó a su casa y bueno, como la tesis de Engels del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Cada hombre segregan a las mujeres de la producción para tener una propia que no tenga relaciones sexuales con nadie más que con él, que es la única manera que tiene un hombre de saber que es el padre de esos hijos. Bueno, entonces, fin del mito, pero el mito es muy claro. ¿Cómo comienza la noche de los tiempos? Con hombres que tienen miedo a las mujeres, porque son temibles, porque tienen dientes en el coño, se dice aquí en español. Bueno, sí, pero es un mito arraigado y tal vez importado de América Latina. Al revés. Pues este es un mito, bueno, ya lo veremos. Bueno, entonces, pero es como del miedo estás legitimado a defenderte, luego usas la violencia contra ellas. Y ahí tenemos, por ejemplo, una muestra de este mito que sí consolida lo que decía esta feminista y este compañero de la barra del bar, que no sabe nada de feminismo, de... los hombres nos han dominado porque nos tenían miedo. Bueno, ahora quiero leeros un texto de Nietzsche que, fijaros lo que dice. Nietzsche es un filósofo del siglo XIX que nada tiene que ver a priori con el mito de las vaginas dentadas y tal. Él dedica 3 paginitas de su obra de 500 y pico hojas, Así habló Zaratustra, a hablar de las mujeres viejas y jóvenes. Así se titula el capitulito. Y ahí va a expresar su filosofía, bueno, ya veréis, sobre las mujeres. Os leo alguna de las cosas que ha escrito directamente. 1. 2 cosas quiere el varón auténtico, peligro y juego. El varón debe ser educado para la guerra y la mujer para la recreación del guerrero. Todo lo demás son tonterías. Fin de la cita. Tonterías las que dice Nietzsche en este capítulo, una detrás de otra, sobre las mujeres. Pero quiero dejar claro que el miedo, ¿qué es el miedo? Si estamos hablando del miedo. Pues si vamos a la Wikipedia, nos dice, el miedo es una sensación muy desagradable, o sea, no es agradable, es una sensación desagradable debida a la percepción de un peligro, imaginario o real. Entonces, tú percibes un peligro que puede ser imaginario o real, entonces sientes miedo y el miedo tendrá un papel, como ya hemos visto, en el control de las personas. Pero Nietzsche nos dice que el varón auténtico ama el peligro, es decir, que ama sentir miedo, porque el miedo es la percepción de un peligro. Y como ama el peligro, pues lo que le gusta es jugar con mujeres, con lo que está diciendo que las mujeres son, luego lo dice, el juguete más peligroso, literal, de este genio de la filosofía. Bueno, ahora otro texto prácticamente seguido del anterior. Os ahorro el que dice un enigma es la mujer y ese enigma se llama embarazo. Ese os lo ahorro porque ese sería para maternidad subrogada o otras. Pero mirad, este es Nietzsche.
tema el varón a la mujer cuando ésta ama. Entonces ella realiza todos los sacrificios y todo lo demás lo considera carente de valor. Tema el varón cuando ésta odia. Pues vaya, pues en el fondo del alma el varón es tan solo malvado, pero la mujer es allí mala. Fin de la cita. ¿Pretende alguien encontrar sentido a estas tonterías? Bueno, no, pero el caso es que Nietzsche es el filósofo más popular, con diferencia, ahora que Marx no es tan conocido, es el filósofo más popular de todo el alumnado, sea transgresor, no transgresor. O sea, Nietzsche es criticarlo. Es lo único que te puede costar una sanción. Puedes criticar a Platón, a Aristóteles, a Kant, pero a Nietzsche... a ver, ¿qué tonterías son estas? Bueno, pues de tonterías nada, porque este capítulo sabéis que termina con la célebre frase: una cosa te digo, Zaratustra, si vas con mujeres no olvides llevar un látigo. Así habló Zaratustra. Fin de la cita. Es decir, la idea de que los hombres tienen razón para temer a las mujeres no es que se la sacara de la manga esa feminista, ni el compañero mío de la barra del bar, sino que, como bien nos enseñó Celia Amorós, la alta cultura y la cultura popular coinciden en nada, menos en el tema de las mujeres. ¿Qué es una mujer? ¿Para qué sirve? ¿Y qué debe hacerse con ella? Y en todos los casos que he tratado hasta ahora, lo que hay que hacer con ella es someterla a violencia porque es temible y se lo merece y está legitimado. Todos los textos, y podría añadir miles, pero me parece que entre un mito andino y Nietzsche tenemos ahí una visión muy multicultural. Ahora, este batiburrillo, ¿qué significa esto de que allí donde el hombre es malvado, solo malvado, la mujer es mala? Es que es un sinsentido. Se nos dice, ahora lo que tenemos que ver, aplicar la razón, aplicar la razón a todo esto para ver que es todo un montaje sin sentido, que lo habrán dicho grandes filósofos, pero en cuanto lo analizas se disuelve, no hay nada debajo. ¿Qué es eso de temer a la mujer cuando ella ama, pero témela más cuando odia, pero témela cuando se entrega? Pero son tonterías verdaderamente. Ahora, Susan Brown Miller, en su obra sobre la violación, sí que nos habla de cómo el miedo a las agresiones sexuales es un miedo que verdaderamente hace que las mujeres controlen su comportamiento para evitar caer en el peligro real y no imaginario de que ¿qué? Es que el tema de la violación es uno de los más duros y difíciles de tratar porque llevaría a una madre que quisiera aconsejar a su hija, le llevaría a expresar unas palabras que son casi innombrables en la sociedad patriarcal de ten cuidado con los hombres. ¿Pero con qué hombres, mamá? Pues con cualquiera que se le pase por la noche esta noche que tú vas a salir por la cabeza, que tiene derecho a acceder a tu cuerpo para lo que llama su placer sexual. Es decir, hay una amenaza que es muy seria y por eso Susan Brown Miller en su obra mantiene la hipótesis de que la violación es de alguna manera más estructural al sistema que la violencia, lo que llamamos violencia de género sin poner el adjetivo de sexual. Porque la violencia contra las mujeres que se da en el espacio privado o en las relaciones personales es gravísima y es estructural, como nos enseñó ya Kate Millett. Pero para mí, yo siempre comprendí mejor lo que significaba violencia estructural hace ya muchos años, pero cuando leí la obra de Susan Brown Miller y sus palabras de la violación intimida a las mujeres, a todas, las de todas las clases sociales, las de todas las etnias, etcétera, a través del miedo y cómo ella, los análisis que hizo de cómo mujeres que no habían sido nunca violadas experimentaban el mismo o parecido miedo, entre comillas, a
ir solas a la sierra, a salir solas por la noche, a ir a la orilla de la mar solas a las 2 de la mañana, a tener un comportamiento, vamos a decir, que sí pueden tener los hombres, con alguna salvedad, pero ellos no van a sentir de manera estructural el miedo a que una mujer vaya a agredirlos sexualmente, a violarlos, a humillarlos, a sobarlos. Entonces, la diferencia resulta ser enorme y brutal. Y ahora hay enfoques que nos dicen, pero no podéis decir esto a las chicas jóvenes porque es desempoderarlas. El llevarlas hay una parte de razón, pero por otro lado nos tenemos que preguntar, el libro de Susan Brown Miller es un libro de 500 páginas que habla del violador heroico, de las violaciones colectivas, el sentido que tienen, de las violaciones en las guerras, de las violaciones, y es de 1975, ¿vamos a ocultar esa bibliografía? No. Otra cosa es que sí es cierto que hoy en día el peso hay que ponerlo no solo en conocer las legítimas causas de cómo funciona el patriarcado, qué papel tiene la violación dentro del sistema patriarcal, porque como también escribió muy bien Susan Brown Miller, al hablar de la violación de forma estructural y nunca personal, dice, no importa que el violador sea un ser patológico, como si es un psicópata. Dice, lo que tenemos que comprender es la tolerancia luego del sistema judicial y de la opinión pública para con este delito. Es la tolerancia que lleva a pensar, como fue en el violador de Stanford, no sé si recordáis ese caso de hace 2 o 3 años, un chico de una universidad de élite estadounidense, de Stanford, vio que una chica estaba tirada en unos cubos de basura, inconsciente por lo que había tomado, y entonces se bajó el pantalón, comenzó a desnudarla y a violarla. Ella estudiante, él estudiante. Tuvo la mala suerte de que unos suecos, entrenados seguramente en el tema de no tolerar la prostitución, de la intolerancia con la prostitución, educados en que nadie tiene derecho ni siquiera a comprar el cuerpo de una mujer por su abolicionismo en prostitución, seguramente educados en esa política que lleva ya 20 años prácticamente, y ellos tenían sobre 20 años, le persiguieron, le retuvieron y le llevaron a la policía. Y gracias a eso, porque la chica estaba inconsciente y no se había dado cuenta de nada, hasta que luego se daría cuenta de todo, pero gracias a eso fueron detenidos y se llegó a hacer un juicio que fue la vergüenza de Estados Unidos y muy, como el que ha sido esta mañana, el que hemos visto el resultado, fue muy movilizador en todo Estados Unidos porque el padre del chico hizo una declaración pública diciendo: por 11 minutos va a ser destrozada la vida de mi hijo. Pero entonces la chica violada, que se había enterado de lo que le había pasado leyendo un periódico un día, dice, me enteré de lo que me habían hecho al mismo tiempo que todo el resto del país. Se lo habían ocultado. Eso sí, ella cuando se despertó, su último recuerdo era que había estado bebiendo. Y el siguiente era que estaba en un hospital con las puertas abiertas, bueno, con las piernas abiertas, haciéndole fotos, estaba llena de heridas, Entonces, ella eso lo sabía, pero no sabía cómo habían sido los hechos. Y luego escribió un testimonio espeluznante que, si hubiera tiempo o quisierais, porque ella escribió una carta de no te conozco, pero has estado dentro de mí, etcétera, etcétera. Bueno, y de la que el vicepresidente de Estados Unidos dijo, creo que todo el mundo debería leer esta carta en los colegios, etcétera, porque está muy, muy bien escrita. Y, bueno, que sepáis que el chico salió prácticamente absuelto.
sabiendo todo el país y con la presión los jueces de saber que se había convertido, gracias a la carta de la chica, que se fue por todo Internet y salió prácticamente absuelto. Pues, bueno, este miedo que es real, bueno, para resumir, las mujeres seguramente somos socializadas en el miedo a la violación, que es tanto como decir el miedo a los hombres como depredadores sexuales y la conciencia de que la sociedad no nos va a tomar muy en serio y no va a pensar que es nuestra vida la que ha quedado destrozada o como haya quedado, sino siempre va a pensar, estos chicos tienen tanto que pagar, lo que nos muestra cómo el tema de la violencia nos muestra muy claramente cómo seguimos sin llegar al concepto pleno de seres humanos, porque lo que nos dice la sociedad es, venga, recupérate, no será para tanto, seas quien seas. Y sin embargo es la reverencia ante el ser humano neutral, que siempre tiene un proyecto de vida, se supone, y al que entonces siempre hay que pensar, pero ¿estamos legitimados como sociedad para destrozar la vida de estos chicos? Por mal que estuviera lo que hicieron, pero es una diferencia tan notable. Nunca piensas, el proyecto de vida de esta chica ha quedado cegado. Piensas, el proyecto de vida, no nosotras, pero nosotras estamos para conocer la sociedad en la que estamos y para pedirle cuentas y transformarla. Y, bueno, por último, lo que quiero decir es que la pornografía hoy está cumpliendo un papel en socializar a nuestros jóvenes chicos varones, desde los 12, 13 años en adelante, que de verdad que es brutal. Como no tengo mucho tiempo, pero sí deciros que he puesto antes de venir pues he puesto porno violaciones en Google y me he quedado, la verdad, asombrada, por mucho que haya trabajado el tema de la pornografía, pero que antes me dedicaba a ver las webs de babosas.com, muyzorras.com, cerdas.com y ahora, lo primero que me salió fue simplemente videosporno.com, que parece tan aséptico, ¿no? Bueno, me he quedado francamente, pues es que no sé qué palabra puede hacer justicia, pues me he quedado fatal, porque salen unos 20 vídeos, al poner violaciones, 20 vídeos pequeñitos, pero lo que más me ha llamado la atención esta vez es que la cantidad de esos, un tercio son de violaciones de chicos a sus madres. Sí, mira, os leo el primero y luego títulos, lo tenéis al acceso ahí mismo, pero este chaval anda muy loco y como está todo cachondo, se acerca a su madre por detrás y le mete la verga. La viola sin preguntar mientras la madre limpia la casa con su hermana, pero esta última no se entera. El chico agarra de la cadera a la puta mamá y le clava la verga una y otra vez. Esto es la descripción del vídeo, le das, pero es que si vieseis casi todos ellos, de los 15 o 20 que salen en ventanitas pequeñas, la mayoría son o con hermanas, violar a hermanas, a primas y mucha reiteración con la madre. Y esto sí me ha asombrado. Los otros son, como son de violaciones todos ellos, son de violar a mujeres que están en estado de no conciencia, como esta de los Estados Unidos, del caso de la Universidad de Stanford, que están o bien por la droga esta que anula o por haber borrachas, o con lo que no... entonces, esto sí que son causas que están legitimando la violencia contra las mujeres. Entonces, al Pacto de Estado, a la subcomisión, si tenemos claro que esto es una causa de legitimación, de trivialización de la violencia contra las mujeres, ya condenar está bien, pero vamos a atacar las causas, que esto lo puede ver cualquier persona de este país, niño, niña, incluso las madres. Muchas gracias por la atención.
¿Empiezo sin más? Vale. ¿Puede empezar? Muchas gracias. Bueno, antes de empezar quisiera agradecer a Silvia Boavent y al Ayuntamiento de Fuenlabrada, digamos que de menos a más, el invitarme a participar en estas jornadas y sobre todo organizarlas. Esas jornadas son siempre una referencia en materia de feminismo y teoría política feminista. Bueno, y ahora me enfrento a dos retos. Uno es hablar después de Ana de Miguel. Y el segundo es hablar de violencia de género. En esta sala, me consta, hay expertas y expertos en violencia de género. Están las personas integrantes de la cátedra Marcela Lagarde, la propia Marcela Lagarde y un montón de compañeras que veo por aquí que sé que son expertas en el tema. Integrantes o activistas de la plataforma 7N, que saben mucho de violencia de género. Y supongo que habrá gente que no sabe, compañeras que saben menos. Entonces, voy a intentar hacer lo siguiente. Parto de una consideración, que luego diré por qué, que es la siguiente. La violencia de género es la violación de los derechos humanos más extendida del mundo. Más extendida y más impune. Aterrizaré muy brevemente en el panorama general. Veremos las claves que hay detrás, o intentaré ver brevemente las claves que hay detrás, es decir, esos elementos sistémicos de los que hablaba Ana de Miguel. Muy brevemente qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer, porque hay cosas que estamos haciendo mal, pero es que hay mucho que estamos dejando de hacer. Y probablemente ahí está la clave. Y terminaré viendo un poco algunos elementos del Pacto de Estado que a lo mejor por la novedad pueden ser más relevantes. El Pacto de Estado contra la violencia de género supongo que sabéis que deja fuera, no contempla como violencia la prostitución ni los anuncios de prostitución, y esto es precisamente así porque hay un debate que pretende que se considere un trabajo como otro trabajo normal. Y plantearé tres cuestiones, tres falsos mitos sobre el tema de la prostitución como trabajo, ¿de acuerdo? A ver si llego hasta el final. Cuando me queden 5 minutillos, avisas. Empiezo por la parte general. Me perdonen aquellas personas que esta parte se la tienen más que trillada. Bien, nacer mujer. Por eso ser mujer significa algo, y esto de que no existe el sexo, no existen los sexos y que las mujeres no son el objeto del feminismo tiene elementos muy problemáticos. Nacer mujer significa que vas a estar expuesta a un abanico de agresiones. Estas agresiones no son casuales, son instrumentales. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que se persigue? Preservar el mandato de subordinación, limitar o negar la autonomía, el autónomos femenino y, sobre todo y fundamentalmente, mantener el control sobre las mujeres. Eso es lo que está detrás de la violencia, no es una violencia instrumental. Y decía que es la violación de los derechos humanos más extendida del mundo y más impune. Voy a ofrecer algún dato en general, porque esta es una cuestión que siempre te discuten, probablemente aquí no, pero en las aulas te lo suelen discutir. Anualmente desaparecen entre 1,5 millones y 3 millones de mujeres y niñas en el mundo. Anualmente. Sumen por años. En algunos países, una tercera parte de las niñas han sufrido iniciación sexual forzada. El 50% de los homicidios, de los asesinatos de mujeres, se produce por la pareja o expareja. De hecho, Naciones Unidas, en una declaración, llega a decir que las mujeres están casi más seguras en la calle que en su casa. El 50%. Entre las mujeres que tienen con edades comprendidas entre los 15 y los 44 años, la violencia de género causa más muertes y discapacidades que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y los conflictos armados sumados, juntos. Y en el contexto de la Unión Europea, que las políticas de igualdad, ¿verdad?, con esas democracias supuestamente igualitarias, más de una quinta parte de las mujeres declara haber sufrido violencia. En nuestro país, pues violencia física en torno al 12% y violencia psicológica la cuarta parte de las mujeres. Ese es el panorama que tenemos.
La gran mayoría de los países tienen legislaciones, una legislación que persigue, sanciona y pretende prevenir más o menos, y nos entraremos después, la violencia de género. Pero más de 600 millones de mujeres viven en países donde la violencia de género ni siquiera es un delito. Que sea un delito, bien sabemos, no significa que no quede impune, pero bueno, al menos es un delito. Las leyes son importantes, como decía Ana. Bueno, en España, en el Estado español, la violencia de género es la primera causa de muerte intencionada. La primera. Y recogiendo el miedo con el que trabajaba Ana de Miguel, el problema es que son mujeres que viven en constante peligro de muerte. ¿Qué significa vivir en constante peligro de muerte? Estar en un estado de naturaleza. Pero, sin embargo, son mujeres a las que luego se les pide que acaten el pacto social, es decir, que cumplan con las leyes. Y me voy a referir solo a un caso, Juana Rivas. Es tal la paradoja, es tal, perdonadme, la tomadura de pelo. Si tú estás en estado de naturaleza y no estás en el marco de estado civil porque estás en constante peligro de muerte, no opera el deber de obediencia del estado civil, que es fruto de un contrato, del contrato social, vamos. Bien, frente a este panorama nos encontramos con varios problemas. Uno, la violencia de género se normaliza, porque la violencia es una cuestión de apreciación. Yo puedo admitir unos niveles de violencia en el coche, si alguien me adelanta, bueno, a lo mejor le mento a la madre, bueno, yo no lo haría, pero en fin, lo hacen, y si me adelanta por la calle no lo hago. Porque es una cuestión de apreciación de lo soportable e insoportable. ¿Qué ocurre con la violencia de género? Que es que la violencia sobre las mujeres se soporta mejor. Luego veremos por qué. ¿Por qué la violencia que sufren las mujeres la sociedad la soporta mejor? Todas las sociedades han trivializado formas de violencia concretas sobre las mujeres que no se aplicarían sobre los varones. Jamás. De hecho, todo lo que tiene que ver con la mercantilización de los cuerpos, vientres de alquiler, prostitución, pornofratía, todo esto, si fueran hombres sería intolerable. Porque los hombres no se pueden reificar, los hombres no son cosificables, son la unidad de medida. Existe además cierta aceptación o cierta sensación de inevitabilidad. Pues cada cierto tiempo aparece en los telediarios una mujer asesinada y parece que el dato es si denunció o no denunció y si es de Cuenca o de Cáceres, que al final remiten casi a lo territorial. Con una consideración además también contradictoria. Bueno, pero es que el patriarcado es muy contradictorio en todos sus... Y es, tiene que parecer una víctima. El estereotipo, la estereotipia, ¿no? Tiene que aparecer como una víctima. ¿Qué ha ocurrido con pues, el tema de los Sanfermines, la violación de Sanfermines? Que si después de la violación de Sanfermines resulta que salía a la calle a darse una vuelta, pues entonces ya no era víctima. Tiene que aparecer una víctima siempre, no en el momento de la agresión, siempre. Con un discurso contradictorio que a veces surge, que es que se niega o se intenta negar esa condición de víctima, y me explico. El discurso es el siguiente. No es bueno que se identifiquen como víctimas porque entonces les resta agencia en una especie de construcción que es la siguiente. Si eres víctima no tienes agencia porque eres pasiva y si no eres víctima eres activa y por tanto empodera. Ya, pero es que ser víctima no tiene que ver con la identidad, tiene que ver con el victimario, tiene que ver con la opresión. Yo puedo ser víctima del calor y ser una mujer empoderada o no. Es decir, una cosa es definir a la víctima como identidad y otra cosa es definir el estatus de víctima. ¿Qué es lo que tiene el estatus de víctima de ventajoso? El deber de reparación, que señala la opresión, que señala que hay un victimario, que señala la responsabilidad del sistema. Pero en el debate sobre la violencia de género nos estamos encontrando con estas dos cuestiones, que son contradictorias. Otra cuestión también que puede resultar problemática, bueno, que resulta problemática, desvincular violencia y desigualdad. La violencia de género es una violencia instrumental, resultado de la jerarquía sexual y de la desigualdad. Y es el método que demuestra y garantiza la desigualdad y la jerarquía sexual. Y sin embargo nos encontramos con que se separan como si fueran cosas diferentes. Nunca se podrá abordar la violencia de género si no se mete en el... Si la intervención no está la desigualdad, la jerarquía sexual, el sometimiento, la subordinación, el deber de subalternidad. Nunca.
Bueno, y otra cuestión, por ir cerrando con esta parte, es todo lo que tiene que ver con individualizar el fenómeno, es decir, restarle esa parte estructural y sistémica. Si no ponemos encima de la mesa el contenido sistémico y estructural, estaremos ocultando deliberadamente los elementos sistémicos que generan opresión, los elementos sistémicos que generan violencia de género. Porque además no resolveríamos preguntas tan básicas como la siguiente. ¿Por qué todas las mujeres están expuestas y todos los hombres no? ¿Por qué son los hombres los que agreden? Algunos, no todos. ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento de las mujeres importa menos? Porque importa menos. Si en vez de mujeres fueran... ¿Por qué importa menos? Y esos son los elementos sistémicos que hacen que una sociedad admita o tolere los niveles de violencia y las diferentes violencias que sufren las mujeres. ¿Cómo vive de tiempo? Bien. Vale. No te preocupes. No, iba a contar un par de cuestiones. Bueno, sí, es decir, lo que hay detrás, jerarquía sexual. Pero es que la jerarquía sexual está en todas las partes de la sociedad, en el espacio público y en el privado. ¿Por qué le vas a decir a un tipo que manda menos en casa si en la calle manda más? Si cobra más, si todos los mensajes que emite una sociedad es que él vale más, si en el bar manda más también. Uno, ¿qué le estás diciendo a las mujeres en paralelo? Que ellos mandan más y que ellas están para hacerle la vida más agradable a los hombres. El recorrido de Rousseau, o de Nietzsche o de... Claro, ¿las mujeres cómo se sienten bien? ¿O qué se le dice a las mujeres? Que son seres valiosos si generan deseo ajeno y fallidos proyectos del deseo ajeno si no desean deseo, generan deseo en terceros. Es decir, los hombres desean en primera persona y las mujeres desean ser deseadas. Es que en cualquiera de los parámetros sociales nos colocan en una posición subalterna, decididamente subalterna, intencionalmente subalterna. No entra en la igualdad y lo que ha pasado con los organismos específicos de igualdad y... En cuanto a la autonomía es una cuestión que se niega siempre a las mujeres. Y pondré solo un dato. La reforma de la interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres podían decidir interrumpir su embarazo a partir de los 16 años. Y, bueno, finalmente conseguimos parar, o se consiguió parar, la burrada de la reforma que iban a iniciar, pero se hizo esta pequeña esta pequeña gran modificación. La ley del paciente, en el artículo 9, establece que los menores de 16 años y las menores de 16 años pueden tomar las decisiones, cualquier decisión que afecte a una intervención médica, pero establece condiciones para lo que llaman el consentimiento por representación. ¿Cuándo se exige la ley consentimiento por representación? Es decir, que tú no consientes, que consiente tu tutor o tu tutora. Cuando no eres capaz de tomar decisiones, en experimentos clínicos y en dos cuestiones, reproducción asistida, mujeres y aborto. Donde lo mires, tienes toda una sociedad que está cuestionando permanentemente el autonomos femenino, la autonomía femenina. ¿Qué estamos haciendo y qué dejamos de hacer? Dos claves y entro a dar 4 claves del Pacto de Estado. Bueno, la respuesta institucional es tibia, es cínica y además funciona con esta doble verdad de me importa mucho pero no me importa nada. Ahí está la crata tremenda y la educación es muy importante, pero todas sabemos que la formación en igualdad y en violencia está completamente ausente en la educación formal. Si está, es porque algunas nos empeñamos en forzarlo, en incluir la perspectiva de género, ampliar la mirada, pero formalmente no está. Eso sí, cada 25 de noviembre salen nuestras políticas o nuestros políticos a decir que la clave está en la educación. Luego se dan media vuelta y no tocan la educación. Bueno, ¿qué se hace también? Trasladar la responsabilidad a la víctima, que se le dice denuncia, demuestra y protégete. Y en esto sigue manteniendo el papel de víctima. Tienes que parecer una víctima. No puedes, tienes que cumplir con este mandato. Te proteges, denuncias, lo demuestras y parece una víctima. Bien, el Pacto de Estado, que fue una reivindicación del movimiento feminista, en concreto, o desde luego de forma
muy convincente por la plataforma 7N. Se aprobó a finales del año 2017 y hay algunas modificaciones que pueden ser interesantes. Uno, la consideración de víctima. ¿Qué se detecta? Que el 80% de las mujeres asesinadas no habían interpuesto denuncia. ¿Por qué? Porque en muchos casos la denuncia no impide que te asesinen. Y entonces se recoge que la condición de víctima no quede supeditada a la interposición de una denuncia, con lo que se reforma el artículo 23 de la Ley Integral contra la Violencia de Género, es decir, que puede ser a través de otros medios, pues atestados policiales, servicios públicos, sanitarios. Bien, modifica también la definición de violencia de género y la adapta al Convenio de Estambul. Incluye todas las formas de violencia de género y todos los contextos, pero establece que se va a regir por leyes específicas. ¿Qué significa que se vaya a regir por leyes específicas? Que habrá víctimas de primera englobadas en la Ley Integral contra la Violencia de Género y víctimas de segunda en vaya usted a saber qué ley, en qué momento. Tiene un aspecto muy interesante también y es devuelve las competencias en materia de igualdad y violencia de género a los ayuntamientos. Cuando la Ley de Racionalización y Sostenibilidad quitó estas competencias, todo el movimiento feminista dijimos que era una barbaridad. Es decir, que nos han dado la razón, vamos. Que esto no se tenía que haber quedado de donde estaba. Y además hay un compromiso presupuestario, pero que ya veremos, que es de 1.000 millones de euros en 5 años, distribuidos 20 millones a ayuntamientos, 80 millones a la Administración General del Estado y 100 millones para las comunidades autónomas. Pero lo que parece es los borradores de presupuestos generales del Estado para este año solo aparecen 80, no 200. O sea, se han debido perder 120 por el camino y ya veremos si aparecen. No incluye nada de indemnizaciones ni el derecho a reparación. Los delitos por terrorismo sí lo incluyen, pero el terrorismo machista no. Y no incluyen nada respecto a la prostitución como violencia o la prohibición de los anuncios de prostitución. ¿Por qué? Porque tenemos un debate sobre el tema bastante encarnizado y porque el lobby pro prostitución, igual que el lobby pro vientres, tiene mucho poder y mucho dinero y mucha capacidad de influencia. Y con esto voy a plantear 3 cuestiones. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en regular la prostitución? El discurso que propone regular la prostitución lo que plantea es que garantiza el derecho a autodeterminación de las mujeres, que se cuestiona su autonomía o incluso que se pueden garantizar unas condiciones laborales dignas para el ejercicio de la prostitución. Primero, no se puede, o en mi posición es esta, no se puede legalizar porque hace ya 6 décadas el derecho internacional definió la prostitución como una violación de los derechos humanos. Así que si regulas algunas prácticas de la prostitución, está regulando, dando carta lícita para regular la violación de los derechos humanos. El discurso pro regulación asume como ciertas 3 premisas falsas. 1. La sexualización de las mujeres y lo sexual como algo innato, natural. Y tacha el abolicionismo de antisexo. 2. La validez del consentimiento o de la libre elección individual. Y entonces tachan al abolicionismo ¿de qué? De paternalista, de considerar que las mujeres es que no tienen agencia, de negársela. Y tercero, defienden que protege a las mujeres prostituidas, que es una propuesta transgresora y progresista, en lo que además se autoproclaman los o las legítimas portavoces de las mujeres en prostitución. Yo hablo en nombre de las mujeres en prostitución, vale, ¿y a ti quién te ha dado esa voz? ¿De qué tachan al abolicionismo? Pues de mojigatería, de posición conservadora, de falta de empatía y de, bueno, de no tener una lectura en términos de clase social porque somos entre burguesas y religiosas y mojigatas. Viene a ser un poco esto. Vale, lo primero. La sexualización de las mujeres o lo sexual como algo innato o natural. La actividad sexual tiene un componente relacional. De hecho, hablamos de relaciones sexuales, ¿no? Relaciones. O sea que procede a analizar si ciertamente es algo innato
o por el contrario operan relaciones de poder y mandatos de género, claro. Si este último escenario es posible, es decir, que operan relaciones de poder o relaciones, entonces pueden operar relaciones de explotación y opresión. Si hay relaciones, puede haber relaciones de opresión y de explotación. Y, por tanto, hay implicaciones políticas y colectivas. Es decir, es preciso politizar, conceptualizar para politizar, como diría la gran maestra Moros, politizar la prostitución, politizar la sexualidad, lo que ya se hicieron en los años 70. Politizar la sexualidad no se trata de ir en contra de ser antisexo, no. Se trata de mirar cuán de libre es esa sexualidad que tú dices que es libre y que es innata. ¿Qué componente social tiene? Si hay mandatos de género, ¿cuáles? ¿Qué significan? ¿Cuál es la sexualidad masculina? ¿Cómo se construye la feminidad? La masculinidad conduce a relaciones más igualitarias. ¿Es eso? La segunda falsa premisa, la libre elección. Diré para empezar que la libre elección es un mantra que solo se utiliza cuando se trata de mujeres. Si yo tengo que un trabajador que esté trabaje 20 horas al sol y con cadenas, nadie diría es porque quiere. Diríamos, no se puede permitir esa explotación. Pero el mantra de la libre elección solo se utiliza cuando se explota a mujeres. Solo. Vientres, prostitución, pornografía, cualquier cuestión. ¿De acuerdo? Bien, la teoría del consentimiento. Primero, es propia de una cultura individualista. De yo decido porque yo quiero. No tiene que ver con... 2. Impide una lectura de la opresión. ¿De qué condicionantes sistémicos hacen que tú supuestamente elijas eso? Ignora el perfil de las mujeres. Es decir, cuando tú decides algo, ¿cuál es el plan B? Si no hay plan B, no hay elección. Es decir, no es lo mismo un acto de voluntad que un acto de aceptación o de cesión. No es lo mismo. Y se pasa por el arco del triunfo los requisitos éticos para hablar de libre elección, entre otras. Un yo autónomo, no mediado por la subordinación ni el sometimiento. En un mundo atravesado por desigualdades de género y clase, se puede hablar de ¿A mí? Que 5 minutos. Vale, perdón. Porque nos da instrucciones de abajo. Yo es que soy muy obediente. Que pare, no sabes si me digas que... Vale. No Bueno, ¿qué problema tiene el consentimiento? Que es que además, en la medida que hace que la víctima sea la responsable de su explotación, libera al victimario, libera al sistema y despolitiza los componentes que hay detrás de esa opresión. Porque si tú accedes, tú eres víctima de tu propia explotación. Asunto resuelto. Todo el mundo tan contento. Vale, y el tercero, ya termino. Mejor regular, porque ya que existe mejor regular, que esto nos lo dicen con los vientres y nos lo dicen con todo. No lo hacen con otras cosas, pero con esto sí. Nadie dice, tráfico de armas, mejor regulemos, corrupción, regulemos un poquito. No, nadie plantea esto en serio. Pero en nuestras cuestiones dicen, bueno, pues ya que existe, regulemos un poco. Primero, se instituyen representantes de las mujeres en prostitución, cuando la mayoría de las mujeres en prostitución son trata, el 90-95%. 2. La regulación y el caso Alemán en el 2002 nos ha llevado a... Bueno, había 400.000 mujeres en prostitución y se han dado de alta como trabajadoras del sexo un 44 mujeres, es decir, el 0,01%. Eso es a lo que lleva la regulación. En lo que ha permitido que... Porque no legalizas el trabajo, legalizas el negocio, legalizas a los proxenetas, blanqueas el negocio del proxenetismo. En Alemania, me lo he traído, pero no me va a dar tiempo... Bueno, si voy a leer una cita muy cortita. En Alemania se han empeorado sustancialmente las condiciones de las mujeres en prostitución. No hay un dato que diga lo contrario. En lo que van surgiendo como setas supuestos sindicatos de trabajadoras sexuales, donde uno, para pertenecer a ellos, no hace falta que seas trabajadora sexual. Puede ser cliente, uno que pasa por allí, 2 empresarios. Y son sindicatos que nunca han planteado no tienen un solo problema en términos de negociación colectiva, ni una huelga con la patronal del sexo, pero ¿qué tipo de sindicatos son sindicatos que nunca han tenido un conflicto, nunca han llegado a los tribunales, no tienen conflicto colectivo con la patronal? En un sector donde las mujeres prostituidas corren el riesgo, tienen un índice de mortalidad 40 veces superior a una mujer que trabaja en otro sector. Y ahora resulta que los burdeles son paraísos laborales, donde los sindicatos jamás se han enfrentado a los proxenetas. ¿Por qué? Porque los sindicatos están montados por los proxenetas. Vale, y voy a cerrar con una frase. Bueno, Ana ya ha trabajado... Bueno, cierro con una frase. 5 minutos es lo...
Es que soy muy disciplinada. Ya te veo. No, porque si no está ya Alicia Millares, que tendrá también que intervenir, que seguro tiene cosas interesantísimas que contarnos y no me voy a comer su tiempo. A ver, os voy a leer una frase de una entrevista que le hacen a Elaine Templing, es una entrevista radiofónica, después que ella era reglamentarista, y se lo hacen a los 3 años de regular la prostitución como un trabajo como otro cualquiera. Leo literal. A partir de la reforma podemos constatar que no solamente los anuncios son cada vez más desinhibidos, sino que los compradores de sexo son cada vez más brutales. Cuando nos negamos a realizar algo, a menudo nos responden: es tu trabajo. Esto es lo que tienen en Alemania. Había traído también una carta, porque en Alemania, y con esto cierro, tienen menús con las prácticas, y que alguien me defienda que este tipo de prácticas, algunas son defecar en la cara de la prostituta, de la puta, ¿por qué no hablan de trabajadores del sexo? Hablan de puta. Son prácticas empoderantes. Bueno, y muchas gracias. Bueno, pues con las prisas que le han metido y lo disciplinada que ha sido Laura, tenemos tiempo para un pequeño debate, si queréis. Si alguien quiere intervenir, que vaya levantando la mano. Me dice Ana, de Miguel, que lo que pensáis, que os las lea, porque es muy ilustrativo. Sí. A ver, ojo, a ver, estas son el menú cerrado. Fuera de este menú se pueden pedir otras prácticas, que a mí no se me ocurren, pero habrá quien sí. AF, anal con la lengua. AFF, penetración anal con puño. AO, todo sin preservativo. Antes del 2002 era ilegal, jugar con heces y esperma. DP, penetración doble o sexo con 2 mujeres. EL, lamer los testículos. FFT, penetración completa con puño. FT, sexo oral sin preservativo y tragando el esperma. GB, sexo en grupo, varios hombres, con eyaculación en la cara de la prostituta. Insisto, aquí no hablan de trabajadora del sexo. GS, sexo en grupo. Da igual, defecar sobre la prostituta, una mujer entre 2 hombres, sin tabús, todo está permitido, lamer el ano. Estas son las cartas, con unos menús que tienen, que se llaman todo incluido, all you can fuck, todo lo que puedas follar, que pagas 70 € y puedes estar el tiempo que quieras con las mujeres que quieras. Este es el modelo alemán. Es que esto es... Pero es todo tan verdad que cuesta creerlo. Como los alemanes son así. No sé si hay alguien... ¿Hay ahí? No. Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar de, personalmente, la contradicción que veo aquí en España. España es el país pionero, antes en el conjunto de Europa, en la legislación en favor de la mujer, la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, aunque solamente concierne la pareja o la expareja. Y de otra parte, el Código Penal, que no reconoce la violencia de género en todas sus manifestaciones, sino solamente el delito de la violencia física, o sea, que deja lesiones. De eso viene la sentencia de la manada, que solamente se quedó en abuso sexual y no en una violencia. De otra parte, también veo que aquí en España, que venga un político, y sobre todo ya sabemos que la derecha en sus declaraciones hacia la mujer, humillación, sumisión, inferioridad contra la mujer, y pasa todas estas declaraciones, barbaridades, desapercibidas. En cuanto ahora la ley, como se llama la Ley de Seguridad Ciudadana o la famosa por la ley Mordaza, puede juzgar hasta tirar un pedo. Perdona la palabra. También una contradicción que el feminismo está bien organizado en España, va más fuerte que antes.
Y en la última manifestación, el 8 de marzo, ha demostrado la potencia del feminismo. Pero es que yo he visto que cuando salieron los jubilados a la calle, obligaron al gobierno de cambiar 2 veces o 3 veces sus decisiones hacia las pensiones. ¿Qué pasa? Que los jubilados forman un electorado para los políticos y que el conjunto de las mujeres no forma un electorado potente para no poder cambiar la situación. Vale, voy. Como he dicho, que pasan las declaraciones, barbaridades, desparcidas. Cuando uno de la derecha dice que yo entiendo el feminismo como algo bueno a la mujer, pues pregunto, Hernando, ¿cómo interpretas el bueno, bueno de la mujer? Claro, no me extraña, ni me extraña que una concejala dice que las mujeres son menos formadas, por eso no pueden tomar los puestos de decisión. Pero lo más raro es que se permite todavía a estos políticos volver a la vida política siendo violadores sexuales. Gracias. Es que no sé si había pregunta o no, pero bueno, en cualquier caso, a ver, el problema en este país yo creo que tenemos buenas leyes, como todo mejorables, tenemos buenas leyes, pero el problema es que incumplir las leyes de igualdad, Ley Integral contra la Violencia de Género, Ley de Igualdad, Ley de Impacto de Género, LOMCE en lo relativo a la inclusión de las materias de igualdad en la educación, sale gratis. Sale gratis, no se penaliza. No les da vergüenza, vamos. El problema, pero bueno, esto es una percepción que sale gratis. Y respecto a lo de la manada, en un chat que tenemos, Soledad Murilla apuntaba una contradicción francamente relevante, que es todos los manuales o las instrucciones en caso de violación del Ministerio del Interior siempre indican a las mujeres que no se resistan para que no las maten. Y ahora resulta que la resistencia es un factor para ver si hay abuso o agresión. Pero son estas cosas del patriarcado que es para matarlo, vamos. Bueno, le voy a decir que sí, pero yo creo que sí que has hecho un diagnóstico muy bueno de que tenemos tal vez un problema para cómo reconducir directamente toda la potencia, tú lo has dicho, del feminismo en este país. En estos momentos concretos hay un problema para que se convierta, como has dicho con los pensionistas, en una realidad. Si hasta con el Pacto de Violencia de Género nos han tomado el pelo, es algo tan impresionante casi como la potencia que ha demostrado el feminismo. Algo habría que hacer, pero yo francamente no sé contestar en este momento, pero algo hay que hacer. A la calle ya fue el 8 de marzo. O sea, hace falta un traductor de esa potencia no en reivindicaciones concretas, que esas hasta las tenemos, en obligar a los representantes y a las representantes a que se haga efectivo el luchar contra las causas. Ya saldrá en otras aportaciones luego. A ver. Bueno, gracias por plantearnos estas cuestiones tan sustanciales y pendientes todavía. Yo quería aportar o comentar algo en la línea de lo que decía Ana de Miguel, de que la violencia sexual es tan estructurante socialmente, tanto más que la otra. Efectivamente, en la cultura, nuestros mitos, nuestras mitologías, hablaste de las mitologías, mitos fundacionales de culturas de América Latina, pero también tenemos en nuestra cultura la mitología griega, que es una mitología fundacional
de una cultura que consideramos muy valiosa, con la que nos identificamos. Bueno, pues en la mitología griega la violación es fundacional. Es decir, Zeus viola a un montón de mujeres, incluida su madre, es decir, a su hermana, y de esa violación nace la estructura social del Olimpo, digamos, ¿no? Todas las personas que nacen de las violaciones tienen un lugar en esa cultura. Y esas violaciones están presentes en los productos culturales, como por ejemplo en las obras de arte, donde pues a Leda, la violación de Leda, se llama rapto de Leda. Y Leda no muestra en las pinturas ningún dolor, muestra unos sentimientos, digamos, de aceptación, incluso pues, es muy bella la obra de arte, todo eso. Y naturalmente, pues todas las obras de arte están en los museos y representan personas que están en los mitos culturales. En la mitología cristiana, las Biblias, la violación se castiga, pero es también una manera se mezcla muchísimo con las luchas de poder entre varones, se castiga más a veces que se viole a una mujer porque es la esposa de otro con el que uno se enfrenta o se enfrenta políticamente, y no tiene el valor que tiene que tener una violación como daño a la libertad sexual y daño físico derivado de una imposición de poder sexual. Entonces, solamente quería añadir esto. Sí, la verdad es que si nos pusiéramos rigurosas, seguramente el cristianismo supone un avance muy positivo respecto a la legitimación de la violencia sexual y de todo tipo contra las mujeres en la mitología griega y en el teatro griego, que expresa también la mitología, pero de manera distinta. Todo el teatro de Sófocles, Esquilo, es una legitimación brutal del asesinato de la madre que los dioses llegan a comprender, y así sucesivamente y sucesivamente. Es así, es así. El cristianismo, sin embargo, condenará el asesinato de las madres. Y lo que pasa es que creo que no estamos preparadas en este momento porque todavía hoy me hacían una entrevista por la mañana y lo que me preguntaban era cuál era la función del catolicismo en la dominación de las mujeres. Y yo lo que contesté, dije, bueno, el catolicismo tendrá su parte, pero absolutamente todas las religiones, sean politeístas, monoteístas, la mitología griega, el pensamiento transgresor, entre comillas, es el problema del patriarcado, es que lo han legitimado absolutamente todas las formas de pensamiento que conocemos. Filosofía, mitología, religión, cultura popular, alta cultura, es decir, salvo el feminismo, es que el feminismo se ha levantado contra todo, con una máquina, ha puesto la máquina de razonar a cuestiones que tenemos profundamente interiorizadas, como tú has señalado, porque la mitología no es un cuento racional, como puede ser la filosofía, pero entra profundamente, como las canciones, los vídeos, las películas, en nuestro sentido de la vida, entre lo que consideramos valioso, por lo que merece la pena luchar, levantarnos, ver una película. Por eso es tan complicado deshacernos de él. Aquí no diremos o de ella. Está claro. A ver, yo creo que los mitos y los grandes relatos son leyendas explicativas que tienen un carácter instrumental porque norman lo bueno y lo malo, norman conductas. ¿Qué nos dicen los grandes relatos y todo lo que es los mitos en torno a las mujeres? Pues normalmente nada bueno.
Porque no es solo el tema de la violación, es el tema, es decir, impugnan incluso el hecho natural de que son las mujeres las que paren. Y tienes a Eva de la costilla, Atenea de la cabeza, impugnan esto. Y luego, son muy perseverantes en lo que es el autónomos femenino. ¿Qué te dicen todos los mitos? El autónomos femenino es una desgracia para la mujer en concreto y para la colectividad en general. ¿Qué pasa con Eva y el mito de la manzana del saber? Que nos echaron del paraíso. ¿Qué pasa con Pandora y eso abrir la caja y el desastre? ¿Qué pasa con las brujas? Es decir, y los mitos no son casuales, porque además los mitos son leyendas explicativas que encima cuando confronta el nomos cultural con el nomos legal suele ganar el nomos cultural porque es de carácter irracional y el valor que tiene una cultura es la adhesión incondicional. Pues como los grandes relatos de las religiones, ver sin, o creer sin ver, ¿no? Y esa es la gran fuerza de los mitos. Y, lógicamente, el patriarcado no ha dejado un mito suelto. Los ha armado todos bien armaditos. Pero hasta el nacimiento. O sea, que es que resulta que las mujeres nacemos de los hombres, o al menos la primera. Bueno. Buenas tardes. Me levanto, sí, porque además yo tengo que me levantar por razón obvia. Voy a volver a lo que dijo la compañera. Tiene razón, Laura, cuando dices que las leyes que hay de igualdad y todas las leyes que nos atañen directamente a las mujeres son papel mojado porque no son de obligado cumplimiento. No he dicho que son papel mojado. No, bueno, lo digo yo. Tú no, que eres más políticamente correcta. Lo digo yo. No, algo que no es de obligado cumplimiento es papel mojado. Nada más que eso, nada más. Sí. Bien, pero yo le quería decir a la compañera que lo de las pensiones no es porque hayan tenido más miedo de los jubiladas y los jubilados que salieron a la calle, no. Es porque un partido político de derechas le hizo al señor Rajoy que firmara esa subida, que es el Partido Nacionalista Vasco. Y ningún otro partido cogió nuestra reivindicación del Pacto de Estado y dijo, si quieres que te firme los presupuestos, tienes que poner los 2.000 millones en el Pacto de Estado. Claro. Eso por ahí. Claro. O sea que hoy que necesitamos una de autoestima porque estamos todas muy, muy disgustadas, que no abatidas, si lo van a ver en la calle, muy disgustadas, sí, que no abatidas. Necesitamos ser conscientes de que nosotras en la calle también tenemos fuerza. Pero quiero dejar una pregunta en el aire, una pregunta para que todas la meditemos. ¿Qué hubiéramos dicho de cualquier partido de izquierdas si hubiera firmado los presupuestos de Rajoy a cambio de los 2.000 millones del Pacto de Estado? ¿Lo hubiéramos alabado? ¿Hubiéramos dicho que hizo bien o lo hubiéramos denostado? Para que pensemos. ¿Voy a decir algo? Sí. A ver, no es que no quiera ser crítica con el cumplimiento de las leyes, y he dicho, incluir las leyes de igualdad en cualquiera de sus sale gratis. Es que a mí las leyes, como feminista, quiero leyes. Luego digo que se cumplan, luego digo que se doten, que se vigilen, pero me despego del discurso de las leyes son papel mojado, porque al final dirás, pues si las leyes son papel mojado, ¿para qué quieres otra ley? Y yo quiero muchas leyes de estas, de ley integral contra la violencia de género, ley de impacto de género, ya no sé si me lo hiciera bien, que por eso matizaba así. Vale, pues sí. ¿Estamos de acuerdo, pues? Yo me voy a quedar pensando. Muy bien, Ana. Bueno, una última palabra. Bueno, la otra vez. Lo primero quería decir que me da mucha pena los asientos vacíos que quedan, porque hay mucha gente que se ha quedado fuera, amigas mías que no han podido venir porque había foro completo. Entonces, bueno, simplemente que sirva de reflexión. Y luego, por otro lado, hablar de prostitución a mí me genera mucha controversia dentro de lo que es el discurso feminista, porque no lo veo claro. Por mi trayectoria formativa
también profesional, he escuchado relatos de mujeres, también de transexuales mujeres, que han ejercido la prostitución, también menores de edad que han ejercido la prostitución, aparentemente de forma voluntaria, aparentemente. Y cuando hablo de prostitución, no se me escucha. Es que sepárate un poquitín si puedes más, porque es que aquí se nos juntan las... Yo no sé si... Es que como me late tanto el corazón de los nervios, estoy como que no controlo el tono. No, es el micro, que ya nos ha dado problemas antes. Tu corazón va bien. Mi corazón va bien. Bueno, el discurso parece que parte de la voluntariedad de estas chicas y de estas mujeres. Algunas han ejercido prácticas sexuales con depredadores sexuales durante un corto tiempo. Otras mujeres han ejercido la prostitución durante 30 a 40 años. En el caso de las mujeres transexuales, ha sido un medio para poder llegar a ser, a nivel de identidad, lo que quieren ser. Y cuando hablo de prostitución, no hablo de trata ni de explotación sexual. Hablo lo que tradicionalmente, históricamente, se ha entendido como prostitución. Entonces, a partir de estos relatos es donde yo encuentro controversias, porque se ha generado cierta empatía, ¿no? Cuando yo las escuchaba a ellas, me daba la sensación de que había una distancia entre ellas y yo, en este caso, como observadora, en cuanto al grado de dignidad, ¿no? O del concepto de dignidad. Creo que cuando se habla de prostitución me da la sensación de que lo enmarcamos dentro de lo que decían las teóricas esta mañana, ¿no? Hablábamos de integridad y hablábamos de dignidad. Y creo que tenemos conceptos distintos. Insisto en que cuando yo a ella les escuchaba hablar de prostitución y de las prácticas sexuales, en ningún momento sentía que había una falta de dignidad en las prácticas, ¿no? O en el hecho en sí de la prostitución, sino que simplemente había sido un fin o había sido un medio para conseguir un fin, ¿no? Entonces yo quería preguntaros a vosotras y a cualquiera de vosotras que quiera opinar, ¿qué pensáis acerca de este tipo de mujeres, de este tipo de discursos y cómo lo enfoca el discurso o el movimiento feminista, ¿no? Porque me parece que cuando el movimiento feminista habla de prostitución se posiciona desde la estructura patriarcal o desde la estructura del poder, de la jerarquía, del hombre, pero quisiera saber qué opináis del punto de vista de las mujeres que sí están a favor de realizar estas prácticas, ¿no? La prostitución como tal. Gracias. ¿Tú o yo? Las dos. Mira, yo es que para mí el tema de la dignidad no entra cuando yo pienso el tema de la prostitución. Yo, para ponerlo con un ejemplo muy claro, es como cuando yo me planteo, por ejemplo, el matrimonio poligámico, la poligamia. Quiero yo que mi Estado, que considero que es una emanación mía de la soberanía del pueblo, que el Estado normalice y legalice la poligamia, pues la verdad es que no. No quiero, ¿por qué? Porque considero que es una escuela de desigualdad humana. Pero no hablo de dignidad o indignidad de ese matrimonio poligámico, simplemente como sé que es una institución que va a contar con la autoridad moral del Estado, que por cierto es mío, porque se mantiene con nuestro trabajo, es una manifestación nuestra. Entonces, pienso que en la prostitución, como en la poligamia, como en tantas otras leyes y normas, quien debe pronunciarse es la comunidad humana, de acuerdo con los valores y los ideales que queramos legar a esta humanidad, si es que va a tener futuro, porque la tasa de natalidad española con esta no lo va a tener. Y tampoco, quiero decir que no es algo que debamos hablar, creo, en términos de dignidad o indignidad o libre elección de las personas que quieran la poligamia, porque la quieran personas no quiere decir que tengamos que estar forzadas a normalizar y aprobar ese tipo de matrimonio.
Sí, estoy en contra del matrimonio poligámico, pues por las mismas razones, todavía más serias, estoy en contra de que los hombres, el Estado, les normalice un harén colectivo. Pero no, la palabra dignidad o indignidad, yo creo que no es desde donde hay que tratar el tema. Todas las personas tienen dignidad. Tal vez los proxenetas y los puteros también. Tal vez. Bueno, muy breve también. Comparto con Ana el tema de la dignidad. Creo que el debate no es un debate sobre la dignidad. Creo que es un debate sobre el abuso, sobre la opresión, sobre los mandatos de género, sobre los privilegios de género, sobre la desigualdad, pero que en la dignidad no entra, nadie va a cuestionar, no, a nadie le ocurriría, vamos. Y dos cuestiones. En España, en el Estado español, las condiciones de vulnerabilidad, la trata se define, no tráfico, trata, ¿vale? En el Estado español, el Congreso de los Diputados estima que de un 90 a un 95% de las personas que están en prostitución cumplen las condiciones para que sea considerado trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Entonces, estamos hablando pues de ese 5%, por aterrizarlo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de ese 5%. Yo en esto soy bastante práctica, creo que yo no haría nunca el plan de ordenación urbana de la Luna. Legalicemos sobre la realidad que tenemos delante, y la realidad es que es el 95%. ¿Que puede ser una fuente de supervivencia? Ya, pero es que como haces lectura en términos de clase social, de exclusión y de exclusión, tienes que hacer una lectura en ¿y por qué para esas personas es la única fuente de supervivencia? ¿Vamos a permitir gente que trabaje sin contrato porque es la única forma? Es que eso es como fomentar la exclusión y dar por bueno o por inevitable la exclusión depende de qué colectivos. O sea, que no lo comparto por eso. La prostitución es un producto patriarcal. Igual que la violación es un producto patriarcal. Entonces, carne para vegetarianos. Mire usted, es que es difícil, porque es que los vegetarianos no comen carne, o las vegetarianas. La prostitución es un producto patriarcal. Entonces, yo la prostitución feminista o de mujer, es que no me acaba de... pero que me puedo equivocar yo. Y luego, por cerrar, yo cuando conocí a Noemí hace años yo no tenía una posición clara en prostitución. Así eran las cosas. En el punto en el que estoy no es una posición ideológica, que también lo es, ni teórica, que también lo es que me dedico a estudiar qué pasa cuando se regula. ¿Qué pasa cuando se regula? A ver si es bueno, yo me estoy equivocando. Y cuando se regula, mírate el modelo alemán, cuando se regula las atrocidades que ven una persona con una... No hablo de ti, ojo, pero la propia sensibilidad hacia las desigualdades sociales es que ver lo que ha pasado te cruje el alma. Es que eso, no es, lo ves, porque es que no es... Es que se ha puesto en práctica. Y hemos visto lo que ha pasado. Y hemos visto cómo se han abaratado costes. Y hemos visto esta tremenda tarifa plana. Pero como hay tarifa plana en macroburdeles, que van señores que se cogen charters por 4 perras y se tiran 48 horas, resulta que, claro, la competencia es así. Entonces, al lado hay garajes que por 5 euros pides un servicio sexual. Y son todas migrantes. Es que, vamos a ver, ¿en qué mundo vivimos? Son todas migrantes o personas en contextos de exclusión. Yo, mira, el día que las hijas de los ministros y las ministras estén en los burdeles, me plantearé el tema. Mientras esté la gente... Vamos. ¿Hemos cerrado? No, creo que falta una palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas por vuestra implicación y vuestro compromiso feminista. Doy las gracias también a todas las compañeras y a todos los compañeros, que también hay compañeros feministas, y hay que empoderarlos como siempre, porque la lucha tiene que ser de todos y de todas. Soy María Martín Romero, la presidenta de la Asociación Laboralera de Granada. Yo me pregunto, desde el discurso que tenemos aquí, desde este debate tan importante que tenemos, ¿vamos a estar otros 40 años debatiendo sobre el feminismo, sobre el patriarcado, sobre la prostitución, sobre los vientres de alquiler? ¿Va a haber un momento en que digamos, esto es feminismo y esto no? ¿O va a seguir el patriarcado manipulándonos para que sigamos con ese debate, para que no estemos centradas en la actuación feminista? Esa es la cuestión. Porque yo no quiero estar otros 40 años detrás de una pancarta. Nuestro lema de nuestra asociación se llama Poder para Poder.
Poder para poder. Las mujeres tenemos que estar en el poder para cambiar este sistema. Las mujeres tenemos que estar en el poder para hacer la revolución feminista y hacer un mundo feminista. Porque a nosotros no se nos pregunta, al patriarcado no se nos pregunta si hay que debatir del IBEX 35 o si hay que debatir sobre la lucha de la clase obrera, siendo de derecha o de izquierda. Porque vamos a hablar de los machistas de izquierda, ¿eh? Y aquí todas creo yo que somos de izquierda, todas, porque el feminismo tiene que ser de izquierda. A los machistas no se les pregunta eso ni van a estar todo el día debatiendo sobre la lucha obrera. Nosotras sí se nos exige que estemos todo el día debatiendo sobre si la prostitución tiene que ser legalizada o tiene que ser abolicionista. O sea, es que no vemos que estamos cayendo en los mismos discursos del sistema patriarcal. ¿No ves que estamos cayendo en las redes de ese sistema patriarcal que quiere mantenernos en esta espiral en donde no llegamos a nada? Ese es el grave problema. Yo no quiero estar otros 40 años detrás de una pancarta exigiendo mis derechos. Este 8 de marzo el feminismo ha sacado músculo. Hemos sacado músculo, compañeras. Y tenemos que exigirle a los partidos, a todos los partidos políticos, que no nos utilicen, que ya está bien de que nos utilicen. Que si queremos mujeres empoderadas, las queremos las mujeres empoderadas en el poder. Y cuando llegan las mujeres empoderadas al poder, no las podemos denostar. Y a los partidos políticos queremos que tengan mujeres empoderadas que sepan que están sabiendo lo que hacen y que si llevan 20 años trabajando por la lucha feminista, quiero que esas mujeres me representen, no otras, no las que están al servicio del patriarcado, por muy de izquierdas que se digan que sean. Quiero una izquierda feminista, quiero mujeres feministas, saquemos la lucha del feminismo. Cortamos, Ana. Bueno, pues con este chute de energía les damos las gracias a Laura y a Ana por la intervención que han tenido y gracias a vosotras.